Hola, mi nombre es Grecia de Jesús y soy psicóloga sanitaria del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de hoy en el que vamos a hablar sobre psicología positiva y estrategias de afrontamiento. El taller va a durar más o menos entre 25 y 30 minutos. En ese tiempo en el que voy a estar hablando podéis, mientras tanto, dejar vuestras preguntas en la parte superior de la pantalla en el icono de interrogación, ya que al final del taller dedicaremos unos minutos a responder esas preguntas. Vamos a empezar hablando sobre lo que es la psicología positiva. Veréis que no se trata de un optimismo ciego, un optimismo absoluto, incluso patológico podríamos decir, sino que se trata de un optimismo inteligente. Y combinaremos la teoría con algunas dinámicas un poco más prácticas que os van a ayudar a adquirir herramientas para posteriormente utilizarlas en vuestro día a día. Vamos a comenzar. ¿Qué es la psicología positiva? Os voy a contar cómo nace la psicología positiva, en qué consiste y las ventajas que tiene la psicología positiva. Para comenzar, es relativamente reciente la psicología positiva, ya que nace a finales de los años 90 gracias al doctor Martin Seligman y supuso una auténtica novedad, porque hasta entonces la psicología tradicional se había encargado sobre todo del estudio de la patología, de los trastornos mentales, de las enfermedades, y la psicología positiva le da un vuelco a esto. Cambia el rumbo, ya que desde la psicología positiva se sostiene que ante un acontecimiento negativo, el ser humano no solo obtiene un trastorno mental o dificultades o problemáticas, sino que también puede obtener un gran crecimiento personal. Para ello, propone la adquisición de herramientas y potenciar nuestras propias fortalezas personales para realmente, cuando nos enfrentemos a esos acontecimientos, poder obtener ese crecimiento personal. Se trata de un modelo basado en la prevención y en la salud, que tiene el objetivo de que todos alcancemos la felicidad potenciando nuestros recursos personales y nuestras fortalezas. La felicidad, desde este punto de vista, se entiende como el alcanzar nuestro potencial humano y también desarrollarlo para sentirnos más plenos y más libres. Una vez tenemos claro lo que es el concepto de la psicología positiva, vamos a pasar a hablar sobre las emociones. Concretamente, vamos a darle importancia a las emociones positivas. Os voy a contar en qué consiste este término de las emociones positivas y posteriormente vamos a hablar de todas las ventajas que tienen. Hay distintas corrientes dentro de la psicología, entre ellas la psicología positiva, que defienden que antes de una emoción hay un pensamiento. Y esto es bastante beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque es cierto que una emoción es complicada de aliviar o de cambiar, pero un pensamiento no lo es tanto. Por tanto, si yo soy capaz de modificar mis pensamientos, también voy a ser capaz de modificar mis emociones. Además, hay una relación directa entre los pensamientos y nuestras emociones. Si conseguimos tener emociones más positivas, conseguiremos tener también estados de ánimo más positivos, cambiando simplemente nuestro pensamiento, modificándolo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que tenéis una entrevista de trabajo y os puede venir de repente los típicos pensamientos autosaboteantes de me voy a quedar en blanco, no le voy a gustar, no soy suficiente, habrá candidatos mejores. ¿Qué tal si eres consciente de que te han llegado estos pensamientos negativos y te das cuenta de que no son del todo racionales, sino que te están saboteando y que realmente no tienen mucha utilidad en ese contexto?
Ahí yo lo que te propongo es modificarlo. ¿Cómo puedes modificarlo en este ejemplo? Pues puedes transformar tus pensamientos a algo más parecido a voy a enfrentarme a una entrevista de trabajo que me hace mucha ilusión, creo que tengo los conocimientos que me hacen falta para afrontar esa situación, cumplo con las funciones que piden, voy a ir de la mejor manera para poder disfrutar de la entrevista. Si finalmente no avanzo en la entrevista, al siguiente paso, soy consciente de que tengo más opciones. Es decir, vas cambiando un poquito esa manera de ver la situación y no solo eso, sino que también cambias tus pensamientos con respecto a ti. Oye, ¿qué fortalezas tienes para enfrentarte a ello? ¿Tienes los conocimientos? ¿Tienes lo que buscan? ¿Te hace falta algo más? ¿O con eso es suficiente? Te ayuda a movilizarte. Este tipo de pensamientos positivos te van a ayudar a movilizarte y a responsabilizarte de esa situación. Ventajas de las emociones positivas. ¿Por qué? ¿Por qué el cambiar mis pensamientos negativos a pensamientos positivos y por qué me va a beneficiar que ese pensamiento positivo me genere una emoción positiva? Pues vamos a verlo. Potencian la salud y el bienestar. Fijaros que en el momento en el que yo empiezo a sentirme más esperanzadora ante esa entrevista de trabajo, también puede que mis conductas cambien y yo empiece a dedicarle más tiempo a prepararme a esa entrevista porque realmente me hace ilusión y realmente me veo capaz de avanzar. Van a cambiar mis conductas ante la emoción. Mi salud va a ser mejor tanto psicológicamente como físicamente, ya que se ha demostrado que las emociones positivas influyen también en nuestro bienestar físico. De hecho, se ha demostrado que cuando tenemos una dinámica de pensamientos negativos, esto provoca que se destruyan algunas neuronas en nuestro hipocampo, esa zona del cerebro dedicada a la memoria, a almacenar recuerdos. Y esto lo que provoca es que se active nuestro cerebro reptiliano, aquel que se encarga de nuestra supervivencia. Y el cerebro reptiliano va a activar directamente emociones como pueden ser, por ejemplo, la angustia o cuadros de ansiedad. Por tanto, vamos a tener en nuestro día a día ya más predisposición a desarrollar este tipo de problemáticas, como puede ser la ansiedad. Otra ventaja que nos produce el tener emociones positivas es que favorecen el crecimiento personal. Voy a conducir mis conductas de mi día a día a mis objetivos, a eso que quiero conseguir. ¿Por qué? Porque tengo esa esperanza previa. También nos van a generar sentimientos de satisfacción. Al ser capaz de enfocarme en aquello que me gusta, voy a poder tener mayor facilidad para disfrutar de ello. Y por último, nos hacen ver la vida de forma más optimista. En general, cambiamos nuestra visión. Vamos ahora a adentrarnos en el mundo de las fortalezas y de las virtudes. ¿Por qué? Se trata de un punto muy importante para la psicología positiva, ya que la psicología positiva defiende que para enfrentarnos a una situación negativa, a una adversidad, debemos enfrentarnos a esa situación con nuestras fortalezas y nuestras virtudes y no con nuestras debilidades. Y para poder hacer esto es importante ser consciente de cuáles son nuestras fortalezas realmente. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es que os voy a señalar las 6 fortalezas que destaca Martin Seligman, ¿os acordáis? El autor que creó la psicología positiva. Y lo que me gustaría que hicierais es que fuerais pensando en esas fortalezas con las que os vais identificando más. La primera, sabiduría y sapiencia. ¿Qué quiere decir esto?
Sobre todo se refiere a la creatividad, a esas personas que son curiosas, que sienten que tienen una mentalidad abierta, que tienen amor por el conocimiento y el aprendizaje y que además tienen una perspectiva amplia sobre las situaciones. Si te sientes identificado con esta fortaleza o te gustaría desarrollarla, una actividad que te puede venir bien para ello es identificar un tema que te parezca interesante y leer sobre ello. Es algo que puede fomentar esa sabiduría y esa sapiencia. Y si es un tema, además del que no tienes muchos conocimientos, incluso mejor. Coraje, otra fortaleza que destaca la psicología positiva. Se refiere sobre todo a la valentía, a la persistencia, a la integridad. Para desarrollar esta fortaleza, te animo a identificar cuáles son tus valores y a tenerlos presentes en tu día a día para que puedas tomar decisiones en coherencia con esos valores que tú tienes. Vitalidad, otra fortaleza muy importante. Se refiere sobre todo a la humanidad, al amor, a la bondad, a la benevolencia, a esa inteligencia social a la hora de interactuar con otros y también a la inteligencia emocional a la hora de ser capaces de identificar nuestras emociones y los de los demás y ser capaces ahí de regularlas. Para desarrollar esta fortaleza, algo que puedes hacer es que intentes de manera consciente en las conversaciones con los demás incluir un cierto positivismo, cierto optimismo, darle ese tono a las conversaciones y transmitirle a la otra persona un mayor optimismo sobre el tema que estéis hablando. Vamos a continuar con el resto de las fortalezas que destaca Seligman. Tenemos ahora la justicia. La justicia hace referencia sobre todo a esas conductas a la hora de enfrentarnos a nuestro día a día con civismo, equidad, liderazgo. Si quieres desarrollar esta fortaleza, algo que puedes hacer es que intentes realizar alguna actividad social, que intentes en tu día a día ayudar más a las personas que tienes a tu alrededor cuando lo necesiten. Otra fortaleza es la templanza. Se refiere a la capacidad para perdonar, a la humildad, a la modestia, se refiere también a la prudencia, al autocontrol. Para desarrollar una fortaleza como la templanza, algo que puedes hacer es realizar en tu día a día como un hábito más técnicas de relajación, momentos de meditación, de mindfulness. Son actividades que te van a ayudar a desarrollar todavía más esa fortaleza de la templanza. Y por último, la trascendencia. Hace referencia a la apreciación de la belleza y de la excelencia, a la gratitud, a la esperanza, al sentido del humor, a la espiritualidad. Para desarrollar una fortaleza como esta, algo que puedes hacer es empezar a hacer actividades como por ejemplo el yoga o a lo mejor tener un rol con más iniciativa en tu día a día, con cierta intención. Es decir, que intentes en tu día a día ser más consciente de las intenciones, de lo que buscas y tener ese rol que tenga esa intención, esa actividad intencionada en tus conductas. Por último, antes de continuar, te voy a proponer una actividad con respecto a las fortalezas. Te voy a pedir que, si tienes algún cuaderno a mano, te puede servir de ayuda para esta actividad. Si no, no pasa nada, puedes hacerlo mentalmente. Intenta pensar en mínimo 3 de tus fortalezas. Pueden ser algunas de las fortalezas con las que te hayas sentido identificado ahora en este taller o otras fortalezas de las que tú seas consciente. Cuando tengas esas 3 fortalezas identificadas, te voy a pedir que pienses algo más. ¿Cuándo fue la última vez
que utilizaste cada una de esas fortalezas. ¿Y para qué? El hecho de hacernos estas preguntas nos ayudan a ser más conscientes de nuestras fortalezas en nuestro día a día, de todas aquellas actividades y éxitos que nos permiten alcanzar nuestras fortalezas, ya sean grandes o pequeños esos éxitos. Y ya, por último, te planteo que te preguntes por qué consideras que has utilizado esa fortaleza, ya que es muy importante que tú mismo te argumentes a ti mismo por qué tú tienes esas fortalezas, para creértelo tú mismo en tu día a día, pero también para que tú seas capaz de defenderlo a otras personas. El hecho de ser consciente de tus fortalezas en tu día a día te va a ayudar a desarrollar y a potenciar también tu autoestima, que al final es básico para que te sientas a gusto y generes emociones más positivas en tu día a día. Vamos a continuar con el siguiente tema, con el siguiente concepto, que es el optimismo. Antes de nada, os voy a pedir otra actividad, os voy a pedir que penséis en algo más. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Os voy a pedir que identifiquéis cuáles fueron las cosas más relevantes que os pasaron ayer. No tienen que ser cosas grandiosas ni con mucho significado, simplemente de las situaciones que vivisteis ayer, cuáles son las que más os vienen a la memoria, qué momentos del día de ayer os vienen más. Ahora con esta pregunta. Si identificas un par, incluso mejor que solo identifiques una situación de ayer. Ahora, ¿lo tienes claro? Pues vamos con la siguiente pregunta. Esas situaciones que has identificado que definen en mayor medida tu día de ayer, ¿son positivas o son negativas? ¿O tienes una situación positiva y una negativa? Bueno, si sobre todo lo primero que te viene a la cabeza sobre lo que viviste ayer es negativo, posiblemente tu mente esté enfocada en aquello negativo. Y si, por el contrario, aquello que recuerdas de ayer es más positivo, posiblemente tu mente ya esté enfocada en aquello que sea más positivo. Esto te sirve para identificar en qué punto te encuentras. Si has visto que a lo mejor lo que más recuerdas, lo que más te viene a la mente es negativo, entonces te animo a entrenar esto, a entrenar esos pensamientos más positivos, a entrenar el optimismo. Hablábamos al principio que cuando hablamos de psicología positiva no nos referimos a un optimismo ciego, a un optimismo que nos haga ver que todo es color de rosa. No, hablamos de un optimismo inteligente en el que somos conscientes de las posibles dificultades o adversidades, pero nos enfrentamos a ellas con esperanza, con seguridad, con responsabilidad. Tenemos una actitud proactiva hacia el cambio. A eso nos referimos con optimismo inteligente y con psicología positiva. Para ser más optimista, si notas que tienes que entrenar un poquito más esos pensamientos positivos, te propongo una serie de pautas que son las que tienes en esta diapositiva. En primer lugar, fíjate objetivos y retos con un propósito. Algo que puedes tener en mente es tus objetivos de una manera visual, los puedes reflejar en un tablero, por ejemplo, en un folio, y tenerlos en tu día a día presentes. ¿Por qué? Porque es fundamental que para conseguir nuestros objetivos los tengamos presentes en nuestro día a día. Y de esta manera vamos a enfocar nuestras conductas a esos objetivos cada día. Por otro lado, otra pauta muy importante es darte caprichos a modo de premio. Es importante que en tu día a día seas capaz de realizar actividades de autocuidado.
Por otro lado, valora lo que tienes sin compararte. Si vas a compararte, que sea para inspirarte con alguien que ha conseguido las metas que tú tienes. Si no, no lo hagas. O si lo vas a hacer, pues que sea para compararte contigo mismo, con tu yo de ayer o del año pasado, pero no con otras personas que sean muy distintas a ti y que simplemente sea para automachacarte. Otra pauta importante es generarte ilusiones y motivaciones. Debes tomar esa actitud de responsabilidad para generarte esas motivaciones de una manera activa. Por otro lado, no te quejes tanto. Es importante que rompamos con esa dinámica. Por supuesto que habrá momentos concretos en los que nos podamos permitir esa queja, pero que no sea la dinámica de nuestro día a día. Huye de las personas tóxicas. Si has generado una relación tóxica con alguien, pregúntate ¿para qué sigues ahí? Y por último, rompe los patrones de pensamiento negativo. Para eso es importante entrenar esa modificación del pensamiento enfocándolo a algo más positivo. Recuerda que tu cerebro es un músculo, por tanto, si quieres conseguir algo de él, debes entrenar. Vamos a continuar con la última diapositiva, en la que te voy a recomendar algunos consejos generales para potenciar tus fortalezas en general. Cuando hablábamos de las fortalezas anteriormente, os transmitía algunas pautas que os ayudarían a desarrollar cada una de esas fortalezas específicamente. En esta diapositiva, mi recomendación es aplicar cuatro actitudes que os van a ayudar a fortalecer todas vuestras virtudes en general. Por un lado, la gratitud. Algo que puedes hacer es cada día reservar 2 minutos para ser consciente de aquello que has vivido en tu día que ha sido positivo y que puedes agradecer. El dedicar tiempo a esto también va a potenciar esos pensamientos positivos. La armonía. Es fundamental que hagas una pausa en tu día a día, que realices alguna técnica de relajación, que puedas autorregularte, reservar un rato para relajarte, para ir con un poco más de calma. Positividad. Por supuesto, entrena esos pensamientos positivos cada día. Aunque te aparezcan pensamientos negativos de manera automática, no lo dejes ahí, no lo dejes pasar. Dale una vuelta y modifícalos. Y por último, persistencia. Como te decía, ten presentes tus objetivos en tu día a día para que puedas dirigirte a ellos con tu actitud y tus conductas en el día a día. En conclusión, para potenciar tu felicidad y alcanzar esas fortalezas, es importante que dediques tiempo a desarrollarlas. Recuerda también que se ha demostrado esos beneficios de los pensamientos positivos. Se han demostrado esos beneficios a nivel global, de manera física y psicológica. Hemos finalizado hasta aquí el taller de hoy. Vamos a dar paso a las preguntas. Espero que os haya sido de utilidad y vamos a por esas preguntas. Vale, ¿siempre hay que tener pensamientos positivos? No, no siempre hay que tener pensamientos positivos. Es normal que de alguna manera nos aparezcan pensamientos negativos de vez en cuando, pero sí que os voy a animar a que reflexionéis sobre la función de ese pensamiento negativo. Y sobre todo, con lo que quiero que os quedéis es con que si tenemos una dinámica en la que siempre tendemos al negativismo, entonces esto sí que hay que entrenarlo, sí que hay que entrenar el tener más pensamientos positivos que negativos en el día a día. La siguiente pregunta es ¿cómo podemos elegir nuestros objetivos? Esto es algo también bastante frecuente porque hay personas que tienen muy claros cómo deben conseguir sus objetivos, cómo ser persistentes en su día a día para conseguirlos, pero a lo mejor no saben cómo elegir esos objetivos, qué objetivos tener. Para ello es fundamental
el autoconocimiento, que eches un vistazo a tu interior, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que más valoras en tu día a día, a qué sueles dedicar más minutos de tu día, a qué actividad. Ese tipo de actitudes, ese tipo de consciencia os va a dar mucha información sobre los objetivos que son coherentes con vuestros pensamientos y también con vuestras emociones. La última pregunta, ¿qué pasa si los pensamientos negativos aparecen automáticamente? Si se han automatizado es porque las veces que han aparecido los has validado. De alguna manera has reforzado a tu mente para que siga creando esos pensamientos negativos. Por tanto, debemos desautomatizarlo, o sea que cambia la dinámica con la que has estado tratando esos pensamientos negativos hasta ahora. Para ello, cuando aparezca un pensamiento negativo automático, que no simplemente lo valides y te dejes llevar por él, porque al final esa cadena de pensamientos negativos nos puede llevar a la catastrofización. Por tanto, sé consciente de esos pensamientos negativos y relativízalos, pero desde la consciencia. Tenemos una última pregunta que es ¿cómo podemos modificar los pensamientos negativos persistentes de nuestros clientes? Bueno, sobre todo reenfocando el objetivo, ¿vale? A lo mejor los clientes se han bloqueado en la queja, se han quedado ahí. Y es importante reenfocarles para el objetivo. Oye, el objetivo es desahogarte o qué es lo que quieres conseguir. Vamos a seguir avanzando. De esta manera yo creo que puedes influir bastante en reconducir esos pensamientos de tus clientes. Otra pregunta tenemos, ¿cómo influir y cambiar a una persona negativa? Vale, muy interesante. El cambio, ¿las personas pueden cambiar? La respuesta es que sí, pero hacen falta dos cosas fundamentales. Una, que la propia persona quiera cambiar. Si no ve el fallo, no va a querer cambiar. Y dos, que quiera hacerse responsable de ese cambio. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué esfuerzo vas a llevar a cabo? ¿Qué es lo que estás dispuesto a cambiar en tu día a día para generar ese cambio global que tú estás buscando? Dos cosas fundamentales, recordar, querer cambiar y hacer algo para cambiarlo, el responsabilizarte para ese cambio. Porque quedarse en casa diciendo que uno quiere cambiar sin hacer nada más es muy fácil. Pero además va a ser muy negativo porque nos va a generar mucha frustración. Así que añádele ese segundo paso que sea el hacerte responsable de ello. Si esta persona no quiere cambiar, entonces habrá que aceptarlo o no, depende. Aceptar a esa persona tal cual o decidir que a lo mejor pues, no te genera beneficios esa persona en tu día a día, no te aporta nada más. Es una decisión personal que habría que ver el caso concreto. Creo que no tenemos ninguna pregunta más, así que podemos finalizar el taller aquí. Muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestra atención. Comentaros que si queréis ampliar este tema podéis hacerlo a través de la aplicación de Mi Sanitas pidiendo una cita. Podéis pedir cita también de videoconsulta o a través de nuestros teléfonos. Y si queréis que os atienda otro profesional de otro servicio, como por ejemplo de nutrición, actividad física, maternidad o salud del niño, pues podéis también pedir cita con los profesionales de estos servicios. Recordaros también que al finalizar vais a tener una encuesta de satisfacción y para nosotros es muy útil que dediquéis esos minutos a realizarla, ya que nos importa vuestra opinión y además nos ayuda a mejorar. Muchísimas gracias y que tengáis muy buen día.